Recientemente he leído Retrato de un desconocido de Anton Chejov y yo tengo la costumbre, que me imagino que muchos de vosotros también, cuando leo algún libro, luego me gusta leer algo sobre el autor para conocer un poco el contexto y las circunstancias. Y cuando leí sobre Chejov, hubo una información sobre su vida que me llamó mucho la atención. Y es que Anton Chejov, además de buen cuentista y dramaturgo, fue médico. Y este dato, lejos de ser anecdótico y pasar inadvertido, me dio que pensar, porque recientemente he leído a varios autores que también fueron médicos. Y ahondando un poco más en este tema, me di cuenta de que no eran pocos los autores que, habiéndose dedicado a la medicina, luego hicieron carrera en la escritura. Hay ejemplos de algunos muy conocidos, entre ellos Arthur Conan Doyle, Gustave Flaubert, Pío Baroja. Incluso si echamos la vista atrás, el propio Homero deja ver el conocimiento que poseía en medicina a través de la Ilíada y la Odisea. Iban para médico, aunque no acabaron la carrera, autores también como James Joyce o Bertolt Brecht, entre otros. Yo me pregunto, ¿existe alguna relación estrecha entre medicina y literatura? Lo que está claro es que para ser médico hace falta contar con un buen conocimiento del comportamiento humano, lo que a su vez también es muy útil a la hora de crear personajes veraces cuando se escribe. Y al hilo de esto, y para entender por qué ha habido tantos casos de médicos que se han dedicado a escribir y que además lo han hecho tan bien, parto del siguiente planteamiento. Independientemente de la época, un médico al hacer un seguimiento cercano de sus pacientes es fácil que llegue a ganarse su confianza y que estos lleguen a sincerarse con él y hacerle partícipe de ciertas confidencias e intimidades, incluso de sentimientos, emociones, vivencias y experiencias concretas. Si esta persona, doctor o doctora, cuenta además con cierta capacidad creativa y cierta sensibilidad literaria, puede que llegue a convertirse en un escritor como los ejemplos que he mencionado. Y es que la práctica de la medicina agudiza y fomenta también la observación, rasgo esencial en cualquier literato. Pero vamos a ver algunos ejemplos porque este vídeo, más que para meterme en jardines de los que quizás luego igual no puedo salir, es una excusa, como siempre, para recomendaros una serie de libros y en este caso además una serie de libros que yo creo que pueden ser muy apropiados para muchos de vosotros que estéis disfrutando de vuestras vacaciones, porque son libros que son entretenidos, que no son muy densos, que no son complicados de leer y que no son muy largos. Arthur Conan Doyle es un autor al que admiro por ser tan polifacético y por contar con una exuberante bibliografía con géneros de toda índole, porque él ha escrito teatro, poesía, crónica, ciencia ficción, fantasía, terror, no sé si me dejo algo más, pero la carrera de Arthur Conan Doyle es súper completa, pero es que además fue médico. Y es que Conan Doyle, guiado por lo que entonces creía que era su vocación, en 1876 comienza a formarse como médico en Edimburgo y se especializa en oftalmología. En esta época ya escribía algunos cuentos y relatos. Cuando estableció su propia consulta y a la vista de no contar con muchos pacientes, las horas muertas que tenía, que debían ser muchas o por lo menos le cundieron mucho, le empujaron a escribir. Y en esto que escribía pudo reflejar parte de los conocimientos que tenía como médico. Y cuando consideró que ya estaba consolidado como escritor, decidió entonces sí abandonar la medicina para centrarse en su carrera como escritor. Y tal y como cuenta en las cartas de Star Munro, una novela epistolar abiertamente autobiográfica, la medicina pronto le desilusionó y se convierte en escritor en busca de una vocación que le permitiera desarrollar sus inquietudes y cumplir sus ansias de tener un papel activo en la sociedad. Fue entonces cuando se centró completamente en la escritura que creó a su famoso y célebre detective Sherlock Holmes y a su compañero el Dr. Watson. Un personaje que le aventajó en fama y que llegó a eclipsar muchos de los trabajos que Conan Doyle iba publicando paralelamente, por lo que no es extraño que se conozca el hecho de que Conan Doyle llegara a odiar a Sherlock Holmes. Hay 4 novelas protagonizadas por este personaje: Estudio en Escarlata, El signo de los 4, El sabueso de los Baskerville y El valle del terror.
y varias colecciones con un montón de relatos también protagonizados por el detective y su compañero el Dr. Watson. La preferida, en la que aparece Sherlock Holmes, sin duda es El perro de los Baskerville, creo que ya lo he comentado por aquí. De hecho, hay un vídeo de los inicios de este canal que lo dejaré por aquí, donde hablo de mi experiencia con esta novela. Aquí podemos encontrar lo mejor de Conan Doyle y lo mejor de Sherlock Holmes, y una historia muy entretenida que, si estáis de vacaciones, que si queréis pasar un rato ameno y, como digo, entretenido, desde luego es una buena opción de lectura. Anton Chejov se convirtió en médico en 1884 y compaginó esta actividad con la escritura. A diferencia de Arthur Conan Doyle, él sí que supo compaginar ambas disciplinas y llegó a decir que la medicina era su esposa legal y la literatura solo su amante. Él mismo reconoció que su actividad como médico había tenido bastante influencia en su trabajo como escritor, ya que le permitía contar con bastante capacidad de observación y de percepción. Y es que Chejov creó varios personajes que reflejaban su oficio y dejó patente la estrecha relación que podía existir entre medicina y literatura. El dolor humano, el miedo, la angustia y la vulnerabilidad están presentes en ambas disciplinas, y tanto escritor como médico se ven en la necesidad de lidiar con ellas. Como he comentado al inicio del vídeo, además de los cuentos tan conocidos del autor, yo de Chejov he leído recientemente El relato de un desconocido, una obra que también recomiendo, una obra que es cortita, es una pequeña novela y que os puede entretener mucho si estáis de vacaciones, si queréis disfrutar de un buen rato. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues a un hombre, a un aristócrata, que está enfermo de tisis y, presintiendo que le queda poca vida, quiere buscar un sentido a su existencia y se une a una acción, a una causa revolucionaria. Para ello se infiltra como lacayo en la casa de un funcionario para intentar obtener cierta información. La vida en esta casa parece bastante insustancial y lo que observa no le acaba de aportar la información que quiere recabar. Pero todo cambia el día que una mujer entra y se instala en esta casa. Si queréis saber más, ya digo que es una buena opción de lectura. Mínimo que hayáis leído algo de esta autora, os habréis dado cuenta que tiene la capacidad de proveer a sus protagonistas los suficientes conocimientos sobre la condición humana como para que puedan resolver un montón de crímenes. Y a todo esto, ¿fue Agatha Christie médico? No exactamente, pero sí que practicó la enfermería. Y es que fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial y afirmó que lo hubiera sido toda la vida de no haberse casado. Durante su servicio como enfermera escribió también su primera novela, El misterioso caso de Styles, donde aparece por primera vez también su personaje más conocido, Hércules Poirot. ¿Qué nos vamos a encontrar si leemos esta novela? Bueno, pues una mansión en el campo, una mujer rica que aparece muerta en su dormitorio, al parecer por una muerte natural, hasta que el médico de la familia levanta las sospechas al decir que esta mujer ha sido envenenada. ¿Y quién la mató? Bueno, pues es algo que hay que averiguar leyendo la novela, porque además todos los huéspedes que en ese momento se encontraban alojados en la mansión tienen algún motivo para haber querido matar a esta mujer. Y es que Agatha Christie también cuenta que, como trabajó en unos laboratorios químicos, aprendió tantas cosas sobre veneno que pudo luego aplicarlo en muchas de sus novelas policíacas. Cualquier novela de Agatha Christie puede ser una buena lectura para ahora, para verano, y si estáis de vacaciones. Incluso los relatos cortos de la autora también son muy entretenidos. Yo creo que en su momento, cuando hablé de Hércules Poirot y la señorita Marple, ya dejé claro cuál era mi obra preferida de Agatha Christie, y la recuerdo por aquí porque no es otra que 10 negritos. Estos son tan solo unos pocos ejemplos, como hemos visto, de ciertas personas que, habiéndose dedicado a la medicina o a disciplinas relacionadas con la medicina, luego supieron volcar estos conocimientos y hacerse un hueco
en el mundo literario con obras importantes, por lo que queda claro que las habilidades adquiridas en el campo de la medicina luego son de bastante utilidad a la hora de desarrollar una carrera literaria. Pero viceversa, ¿es la literatura útil en la formación de un médico? Que si para un médico el conocimiento que adquiere del comportamiento humano es útil a la hora de escribir, es entendible que la literatura puede ser también una buena herramienta para los estudiantes de medicina para adquirir dichos conocimientos. Cuando leemos, muchas veces como lectores estamos atentos para cazar información que está por encima de lo que entendemos en una lectura superficial. Nos fijamos en detalles y matices que nos ayuden a entender mejor el contexto de lo que estamos leyendo. Y es que hay detalles que, aunque parezcan mínimos e insignificantes, pueden cambiar la comprensión del texto. Y al igual que un buen lector hace una lectura minuciosa, un médico debe hacer una escucha activa a lo que cuenta su paciente, intentando encontrar seguramente partes escondidas en el relato que le ayuden a entender mejor la situación. Lo que se puede deducir que un médico curtido en literatura puede desarrollar unas habilidades mucho más competentes para la hora de realizar su trabajo. Por eso, no sé si en todas, pero me consta que en algunas facultades de medicina sí se incluye la asignatura de literatura. E hilado con esto traigo mi última recomendación de hoy, que no es otra que La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, porque yo creo que esta es una lectura que nos viene muy bien a todos, pero que es muy aconsejable a cualquier estudiante de medicina que quiera entender qué pasa por la cabeza de un moribundo y de sus familiares. Y hasta aquí este repaso de autores médicos o médicos autores o la relación de literatura y medicina, un poco de manera superficial, pero como ya he dicho, lo importante aquí es que os llevéis unas ciertas recomendaciones de lectura. Hasta aquí, como digo, el vídeo de esta semana. Nos vemos en un siguiente vídeo y mientras tanto espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.